Listo, aquí vamos, listo. Entonces mira que ya tenemos, yo hago un commit de esto, no hemos hecho commit, hagamos un commicito de lo que hemos hecho hasta el momento. Aquí le pusimos, eh, aquí hicimos add, ¿cómo es? Add team entity, fue lo último que hicimos. Ok, vamos a hacer el commit all ahí está. Bueno, entonces, resulta, y sucede, mis muchachos, que si yo sigo trabajando así como voy y creando controladores y controladores para cada entidad, voy a duplicar mucho código. Yo quiero evitar la duplicación de códigos al 100, a lo que más pueda. Entonces vamos a hacer algo para evitar tener que crear un controlador para cada cosa y vamos a crear unos controladores genéricos y vamos a utilizar también la arquitectura correcta. La arquitectura correcta es que vamos a utilizar unidades de trabajo y vamos a utilizar repositorios. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear en la carpeta share, en el proyecto share, que ahí vamos a colocar todo el código compartido, vamos a crear una nueva carpeta, que es la carpeta responses, y dentro de la carpeta responses vamos a crearnos una clase que vamos a usar muchísimo, que es el action response. Esta va a ser una clasecita que nos va a servir para envolver todas las respuestas que tengamos. Entonces tenemos aquí nuestra clase response y nuestra clase response vamos a crear como una clase pública y esta clase response vamos a hacerla genérica. Vamos a decirle respóndete. ¿Qué significa respondete? Significa que nos va a servir para dar, en este momento tenemos dos entidades, que es una entidad equipo y una entidad país. ¿No? Esta clase nos va a servir para dar respuestas de equipo o respuestas de país. Por eso se llama un genérico. Y en esta clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear tres atributos. Los tres atributos que va a tener esto es el was success, es un atributo booleano que me dice si una acción que yo ejecute, dice si fue exitosa o no exitosa, un mensaje o un result. ¿Cuándo me va a devolver result? Cuando haya error. Cuando haya error me dice, eso falló por tal cosa. ¿Y cuándo me va a devolver resultado? Cuando sea exitoso. Yo le digo, créeme un país. Y lo puedo crear. Él me dice, listo, da el país. Yo, créeme un equipo. ¿Lo puedo crear? Listo, da su equipo. Pero si yo le digo, créeme un equipo y no pudo, en mensaje me va a decir, hubo un error. Yo no le puedo crear equipo por esto. Porque el equipo está repetido. Porque yo le digo, bórreme un país. Y el país tenía equipos relacionados. Entonces me va a volver un error. Dicen, yo no le puedo borrar el país porque ese país tiene equipos. Ese es el sentido de esta clase que se llama la clase Action Response. Y ahora vamos a meternos en un concepto bien bacano y vamos a empezar a crear el modelo básico de nuestra arquitectura. Entonces primero vamos al backend. Entonces en el backend vamos a crearnos una carpeta llamada los repositorios. Recuerden, para que no pierdan el horizonte a donde vamos, recuerden que lo que estamos haciendo es creando nuestro modelo. Esto no es lo que yo quiero mostrar. Vamos a ir cerrando cositas. Se me voy llenando una cantidad de ventanas impresionantes. Recuerden, mis señores, que lo que queremos hacer es implementar este patrón. Vamos a implementar este modelo arquitectónico. ¿A dónde estoy? Se me perdió esto. ¿Qué pasó? Ay, caramba. Ventico. ¿Yo qué le pasó a esto? Esperen un momentico. Ay, fue madre. Cuando por fin me abrió, lo cerré. Listo. Yo vuelvo y abro aquí el documento guía. Listo. A donde yo quiero llegar es. Eso que está como lento. Tengámosle paciencia. Yo quiero llegar a esta gráfica que les mostré ahora. Ay, no, eso no. Es esto. Genéricos. Aquí. Recuerda que quiero llegar a este modelo. Hasta el momento, el controlador está accediendo al data context. Yo no quiero eso. Yo quiero que el controlador acceda a una unidad de trabajo y luego la unidad de trabajo acceda el repositorio. Y el repositorio se accede el data contest. Entonces, primer paso para crear primer paso para crear el repositorio genérico. Espérate, ¿yo dónde estoy? Ya me perdí. Aquí voy. Listo. Entonces, creamos listo, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora?
Vamos a crearnos dentro de repositorios, vamos a crearnos una interfaz que nos va a definir, esta interfaz es una maravilla porque nos va a definir cómo van a ser las operaciones. Entonces vamos a crear una clase que realmente no es una clase, sino que es una interfaz y esta interfaz la vamos a llamar LI Generic Repository. Va a ser la interfaz para nuestro repositorio genérico. Y la interfaz para nuestro repositorio genérico vamos a agregarle los siguientes y vamos a decirle que esta interfaz es una interfaz genérica. ¿Y cómo hacemos para decirle que es una interfaz de genérica? Le decimos where, que es una interfaz, es un generic repository de T. ¿Qué significa que es un generic repository de T? Vamos a poder reemplazar esa T por lo que usted quiera. Entonces le puedo, créeme un repositorio de países o créeme un repositorio de equipos. Y cuando tengamos predicciones, pues créeme un repositorio de predicciones. O cuando tengamos usuarios, créeme un repositorio de usuarios. De lo que sea, ese T puede ser reemplazado por cualquier clase. Por eso le estamos diciendo where T is class. Ahora, ¿cuál es la firma de esta interfaz? Esta interfaz va a tener la siguiente firma. Va a tener un get. Yo le paso un ID y él me devuelve un qué? Un action response de T. Recuerda que action response también es genérico. Yo le digo, dame un país. Yo le paso el código del país y él me devuelve el país. O dame un equipo. Yo le paso el código del equipo y él me devuelve ¿qué? El equipo. ¿Qué tiene también? Tiene un get sin parámetros. Pero el get con parámetros me devuelve un país o un equipo específico. El get sin parámetros me devuelve un enumerable de T. ¿Qué significa eso? Digo, devuélvame todos los países o devuélvame todos los equipos. También tiene un add. Yo le digo, yo le paso un entity. ¿Qué le puedo decir yo al add? Créeme un país o créeme un equipo. Y el que me devuelve el equipo creado. Tenemos un delete. Yo le paso un ID y él me devuelve qué. Me dice, sí, yo se lo pude borrar. Y también tenemos el update. Yo le digo, actualízame este país. Cámbiale el nombre, cámbiale lo que sea. Y el que le va a devolver. Me devuelve. Entonces, vea que estamos metiéndonos en un concepto muy chévere de programación que llaman los genéricos. Y esa lo vamos a llamar la interfaz, va a ser el iGeneric Repository. Y de forma similar, vamos a crearnos en la carpeta repositories. Ah, pero aquí me cometí un error. La creé ahí en repositories, pero como van a ser muchas las que vamos a crear, dentro de repositories vamos a adicionar otra carpeta y a esta la vamos a llamar interfaces. Y movamos esta interfaz para acá. Si yo le digo que me la mueva, él dice que quiere ajustar los modesp. Yo le digo, sí, ajustelos. Entonces vea que ya está Fantasy, Backend, Repositories, Interfaces. Ahora, y vamos a crearnos también otra carpeta llamada las unidades de trabajo. Entonces, dentro del proyecto del backend, vamos a adicionar una carpeta. La carpeta se llama las unidades de trabajo y dentro de la carpeta unidades de trabajo vamos a crear una interfaz también. Vamos a crearnos una carpeta. Esta carpeta la vamos a llamar la carpeta de las interfaces y en la carpeta de las interfaces también creémonos el generic unit of word. Entonces adicionamos una nueva clase que realmente no es una clase, sino que es una interfaz y a esta la vamos a llamar el generic unit of word, que es una interfaz. Siempre recuerden hacerle esto para que quede ahí tenemos. Y la firma del generic word es la misma firma que tenemos del repositorio. Tanto así que me voy a copiar esto y se lo voy a copiar acá, que le sirve. Lo mismo, ¿qué nos va a devolver una unidad de trabajo? Va a ser una unidad de trabajo genérica, tiene su método get de uno, el get de todos, adicionar, borrar y actualizar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a implementar, vamos a implementar nuestra aplicación. Entonces, recuerden que nosotros manejamos múltiples idiomas. Entonces, vamos a agregar unos literales que nos van a servir para poder devolver el error correcto en inglés o en español. Pero aquí tengo un problema, que como yo estoy en el backend no sabe el idioma. El que sabe el idioma es el frontend. Entonces, vamos a hacer una cosa. Cuando devolvamos errores desde el backend para el frontend, no vamos a devolver el error en sí, sino que vamos a devolver el código del error para que sea el frontend el que maneja el idioma, el que sepa cómo mostrar el mensaje de error. Si mostramos el mensaje de error en inglés o mostramos el mensaje de error en español. Entonces, abramos el Resource Manager y en el Resource Manager tenemos los literales. Ya hemos agregado
bastantes literales. Vamos a agregar unos nuevos literales. El primer literal que vamos a agregar es uno llamado error 1 y el error 1 en inglés va a ser record no found, registro no encontrado. Y el error 1 en español, pues simplemente lo traducimos. El error 1 es registro no encontrado. Ahora vamos con el registro 2. Vamos a tener otro error que se va a llamar error 2. ¿Cuál va a ser el error 2? El error 2 es, en inglés, le vamos a colocar cannot be deleted because it has related records, que en español viene siendo no se puede borrar porque tiene registros relacionados. Y este lo vamos a hacer cuando un país tenga equipos, naná y cucas, no vamos a dejar que lo borren. Y el error 3 es el error que no estamos contemplando ahora. ¿Se acuerdan que ahorita no me dejaba crear a Francia? Y no dejaba crear a Francia porque estaba duplicado. Entonces vamos a crear el error 3 y el error 3 en inglés va a ser The record are you trying to create already exists. En español le vamos a decir el registro que ya existe el registro que estás intentando crear. Ahí tenemos ya los errores que vamos a manejar. Ahora sí, y ya que estamos ahí, vamos a crearnos dentro de la carpeta repositorios, vamos a crearnos otra carpeta llamada la carpeta implementaciones. Y dentro de la carpeta implementaciones vamos a implementar esta interfaz. Entonces vea pues la belleza que vamos a hacer aquí. Vamos a crearnos una clase en implementaciones y vamos a decirle que es una clase. Esta clase se llama Generic Repository. Esta clase Generic Repository, ¿qué va a implementar? Va a ser también una clase genérica, o sea que le decimos un repositorio genérico de T. Y le vamos a decir que nos va a implementar el I, le decimos que nos implementa el I Generic Repository de T. Y le vamos a decir, hay que especificarle dónde la T es una clase. Y al hacer esto, vea que inmediatamente me saca error. ¿Y por qué me saca error? Si yo le digo control punto, él me dice que tengo que implementar la interfaz. Y cuando yo le digo que me implemente la interfaz, me genera las firmas de lo que yo tengo que hacer. Una cosa que le he criticado yo siempre a .NET es que no me coloca aquí la palabra sin. Debería colocarla porque sabe que son TAS. Entonces, coloquémosle la sin a todo esto antes de que se nos olvide. Y no solamente le vamos a colocar el async, también vamos a colocarle otro modificador que es el modificador virtual. ¿Alguien sabe para qué sirve la palabra reservada virtual? Entonces aquí le decimos virtual assign a lat. Esta otra va a ser un virtual assign delete. Esta otra va a ser un virtual assign get. Un virtual assign otro get está sobrecargado y un virtual assign update. ¿Alguien sabe para qué sirve ese virtual? Profe, para que pueda sobreescribir la lógica de ese método. Exacto. Este es un repositorio genérico. Entonces, en un repositorio genérico, yo tengo un get y el get me devuelve los datos, pero puede que no me los devuelva como yo los necesito. Entonces yo muchas veces voy a necesitar sobreescribir ese get. Si yo no le coloco el virtual, no lo puedo sobreescribir. Este virtual significa que este método es susceptible a hacerle override a las clases que lo hereden. Y ahí vamos. Entonces, ahora vamos a crearle también un constructor a este repositorio genérico y recuerden que en nuestro modelo, ¿quién accede el data contest? El repositorio. Entonces vamos a inyectarle el data contest. Recuerden que el data contest es el acceso a la base de datos. Entonces vamos a inyectarle el data contest. A mí me gusta llamarlo contest. Y si lo dejo así, solamente queda el contest en el constructor. Voy a darle control punto para que sea un campo y poderlo acceder en toda la clase. Entonces le vamos a poner aquí el underline y así ya con esto nos queda, ese underline es para yo saber cuál es atributo, para saber cuál es campo y para saber cuál es propiedad. La otra cosa es, voy a crear una propiedad de lectura que es el entity que está representando este T. Entonces vamos a crearnos una propiedad
que es una propiedad de tipo debe ser de T que nos representa la entidad. ¿Cómo así que nos representa la entidad? Nos representa el país o el equipo. Ahora porque no tenemos sino esas dos entidades, pero cuando tengamos las 10 entidades, nos va a representar cualquiera de las 10 entidades. Y en el constructor vamos a establecer esa entidad. ¿Y cómo establezco esa entidad? Yo le voy a decir, vea hermana, vea entidad, usted se va a setear con lo que le manden en T. Es decir, si a mí me mandan un repositorio genérico de países, entidad va a representar el país, pero si, los países, perdón. Pero si a mí me mandan el T como TIN, la entidad va a representar los TINs que tenga un país. Y así de sencillo. Y ahí vamos. Ahora, vamos a hacer el método add, pero esta vez vamos a hacerlo ya con manejo de errores. ¿Cómo así que con manejo de errores? Vamos a validar que este add no me permita registrar registros duplicados. Entonces, si yo fuera a hacer un add más inteligente, vamos a meter ese save, lo vamos a meter en un try catch. Te lo voy a copiar para poderlo explicar. Entonces, va en este add. Yo le digo, adicione la entidad. Después le digo, guarde los cambios. Si no hay problema, le digo, devuélvame un action response de la entidad. Vas a decirme que lo pudo devolver es true y que el resultado es la entidad. Ahora, en caso de que haya error, me vas a devolver un update exception. Y aquí, como este update exception lo vamos a llamar varias veces, vamos a crear esto como un método y también vamos a crear esto otro como un método. Estos dos métodos son privados. Lo normal, y así funciona, pero el estándar de código dice, primero coloca arriba los métodos públicos y de último coloca los métodos privados. Por eso estoy mandando ese método privado para allá. Y vamos a desarrollar ese par de métodos. Y este método simplemente es para que me devuelva un error. Si hay un error, entonces, si hay un error de un update exception, si hay un error de si hay un error de un update exception, es porque yo estoy intentando meter algo duplicado a la base de datos. Y si estamos intentando meter algo duplicado, ¿qué devolvemos? El error 3. ¿Y cuál es el error 3? Recuerden que el error 3 es el registro que estás intentando, ya existe el registro que estás intentando crear. Es decir, si yo intento crear un Francia, me va a disparar un update exception. Y si le disparamos un update exception, ¿qué le vamos a devolver? Le vamos a devolver que el registro ya existe. Ahora, y en caso de que no sea ese error, es porque es un error ya desconocido, que yo no sé en sí cuál es. Entonces, si yo no sé en sí cuál es, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crearnos el método que es el exception action response, el genérico. Y el genérico y el error genérico, ya le vamos a decir. Epa, aquí me descaché, horrible. Copié lo que no era. Voy a copiarlo aquí nuevamente, que es el método privado. Aquí lo tengo en la guía. Y el método privado le vamos a decir, si hay un error, entonces devuélvame que la operación fue falsa y devuélvame una exception. Ahora, si la operación fue correcta, ¿qué devuelve? Devuelve true. Si fue incorrecta, devuelve el false. Y ahí tenemos el delete. Ahí tenemos el add, pero ya tenemos un add más inteligente, porque es un add que está contemplando que haya errores o que no haya errores. Ahorita vamos con el delete. ¿Cómo funciona el delete? Primero, lo que tenemos que, cuando yo voy a borrar algo, primero lo busco. Y si no encuentro lo que busco, saco un error. Y como eso es genérico, vea que estamos utilizando T, porque esa T la podemos reemplazar, ya sea para países o para equipos. Entonces venimos acá. Yo le digo, búsqueme, le pongo row porque yo no sé qué es. Puede ser país, puede ser equipo, puede ser usuario, puede ser predicción, puede ser partido, lo que sea. Yo digo, búsqueme ese ID. Si el ID es nulo, devuelvo el error 1. El error 1 es recurso no encontrado. Ahora le digo, borre y haga, después le digo, bueno, este remove, si quiere, es mejor sacarlo de aquí del try. El try solamente dejemos el save. Hago el save. Si hay error, entonces devuélvame el error 2. ¿Y cuál es el error 2? El error 2 es, no se puede borrar porque tiene registros relacionados. Si yo intento borrar algo y no se deja borrar, es porque tiene registros relacionados, porque ya deshabilitamos el borrado en cascada. Y ahí vamos. Ahora vamos a hacer el get con parámetro. Y el get con parámetro funciona muy similar. Si hacemos el get con parámetro, simplemente le vamos a decir, búsquelo, si no lo encuentra. Si lo encontró, bueno, aquí esta lógica está
Está feísima. A mí no me gusta hacerla así, no me gusta negar. Más bien cambiémosla. Vamos a decir, si el registro es nulo, si el registro es nulo, le vamos a decir que devuelva el error 1. Si el registro no es nulo, le decimos devuelva true con el registro que encontró. Y ese era el get con parámetro. Ahora vamos a hacer el get sin parámetro, el que nos devuelve todo. El que nos devuelve todo, sino susceptible a errores, porque si está vacío, devuelve una lista vacía. El que nos devuelva todo, le estamos diciendo devuelva un enumerable de T. Entonces le digo, vaya a la entidad to list as in. Y recuerde que el to list as in devuelve la lista de lo que representa la entidad. Nos queda faltando el update inteligente. Y en el update inteligente es muy parecido al que ya hicimos para el add inteligente. Entonces, en el update inteligente, ¿qué le decimos? Bueno, aquí, bueno, lo mismo. Esto se puede sacar, dejarlo aquí, queda más bonito el código así, porque la única que puede fallar es esta. Entonces le digo await, yo le digo actualice, grabe. Si lo puede grabar sin problemas, entonces va a devolver el was success en true y devuelve el resultado. Pero si falló, pregunta, ¿falló por unos de exception? Sí, entonces diga, devuelva que ya hay registros duplicados. Y si no falló por el UDI exception, falló por otra cosa, devuélvame el mensaje de lo que falló. Y de esta manera tenemos la implementación del repositorio genérico. Y ahora vamos a implementar la unidad de trabajo genérica. Pero eso lo hacemos en el siguiente video para no hacer este muy largo. Nos vemos en el siguiente. Muchas, pero muchas gracias.